permaneced en mí. Permaneced en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hermanos, nosotros no podemos tener una vida cristiana efectiva. Nosotros no podemos aspirar a una vida cristiana productiva. Nosotros no podemos aspirar a una vida y a una relación con Dios verdaderamente significativa si no permanecemos en Jesús. ¿Y qué es permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús es mantener una comunión con Dios, mantener una dependencia de Dios todos los días, cada instante, mientras vivamos. Eso es permanecer en el Señor. Y nuestra permanencia en el Señor, hermanos, no es opcional, es una obligación para la iglesia. Es una obligación. Hablábamos hoy en la mañana en la escuela dominical y decíamos que qué tan importante, porque estamos viendo a propósito de la invitación para que venga a la escuela dominical, estamos viendo unos temas muy importantes. Ya llegamos a la quinta puerta, que es la puerta del muladar. Y dice el estudio, por ahí salía la basura, ¿verdad? De la ciudad, por ahí la sacaban. Y dice, bueno, sí, nosotros necesitamos entender que también nuestra alma también conserva basura. No me haga esos ojos, porque así es. Hay basura en nosotros. ¿Qué es esa basura? Pues ese pecado que todavía está allí, que muchas veces nos hace quedar mal con Dios. Usted se levanta hoy con las ganas de honrar a Dios, pero al final usted hace un examen de su vida y se avergüenza de lo que hizo, lo que dijo, lo que pensó, cómo reaccionó, una mala respuesta, etcétera. Muchas cosas hacemos que deshonran a Dios. Entonces es la basura que abunda en nosotros. Es necesario que esa basura tenga que ser desalojada. Y hablábamos en la mañana y decíamos, qué importante es entender que el corazón del creyente no es un basurero. El corazón del creyente es la morada del Espíritu Santo. Pero muchas veces hacemos al Espíritu de Dios compartir espacio ¿con qué? Con la basura que guardamos, ¿verdad? Que celosamente guardamos. Y tómese por basura muchas cosas, ¿verdad? Tal vez nuestro mal carácter, tal vez nuestra arrogancia, tal vez nuestro orgullo, ¿verdad? Tal vez es un mal hábito, nuestras palabras, nuestro lenguaje que no ha cambiado del todo, y cuando estamos enojados o bajo presión estallamos y decimos cosas que no debemos. Es decir, hay mucha basura en nosotros que todavía Dios necesita quitar. Él es el único que puede hacerlo. Pero Él no quiere cohabitar con la basura, Él quiere quitar toda esa basura de nosotros. Pero el hecho de habitar en Él, de compartir con Él, de que Él esté con nosotros y que permanezcamos con Él, hermano, esto no es una opción para nosotros. Debe ser tomado como lo que es una orden del Señor. Usted y yo necesitamos vivir en dependencia de Dios y en comunión con Dios todos los días. Si esto no es, si esto no pasa, si esto no se está dando en nuestra vida, entonces nosotros somos creyentes estériles, creyentes que no producen fruto. Y Dios quiere ver fruto en nuestra vida. Quiere recibirlo porque quiere ser glorificado en usted y en mí. Eso es lo que Dios quiere, recibir la gloria y la honra. Creo que ya tenemos claro lo que significa entonces permanecer en Cristo, ¿verdad, hermanos? Después de tantas veces de decirlo, tal vez ya lo sabe usted. Permanecer en Cristo es que debemos mantenernos en comunión con Cristo y en dependencia de Cristo cada momento de nuestra vida, cada día, durante toda la vida. ¿Recuerda cuál es el fruto que Cristo desea que usted y yo produzcamos? Bueno, el fruto lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el fruto que Cristo desea que produzcamos? El fruto que Dios espera que produzcamos es la vida de Jesucristo en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Y esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida, hermano. Es la evidencia de lo que nosotros decimos que somos. Cuando alguien le pregunta en la calle, ¿usted de qué religión es? Regularmente uno responde y dice, yo soy cristiano evangélico. Bueno, pues vivamos como tal. El ser un creyente que produce el fruto de Dios es evidenciar a través de los hechos de la vida en general que lo que decimos que somos, lo somos en la práctica. El que no produce este tipo de fruto no es un verdadero discípulo de Cristo. El Señor dijo en Mateo 12:33 que por sus frutos sería conocido el árbol. Hablamos de eso hace 8 días. Un árbol debe producir lo que por naturaleza debe producir. Si es un árbol de mango, va a producir mangos. Si es un árbol de peras, va a producir peras. Si es un papayal, va a producir papayas. Si es una vid, va a producir uvas. Nosotros los creyentes tenemos que producir un fruto, y este fruto es Cristo a través de nosotros. Eso es lo que debe producirse en nuestra vida. Pero cuando no se produce eso, entonces
habría que preguntarnos si realmente nosotros conocemos a Cristo. Porque si lo que estamos evidenciando es lo contrario, lea usted Gálatas 5, 21, 20 y 21. Dice Pablo, más el fruto de la carne, más los frutos de la carne son pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, celos, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso es lo que nuestra vida produce, entonces la pregunta es, ¿conoces a Cristo? Porque el verdadero cristiano va a evidenciar la existencia de Cristo en su corazón. Este versículo 7 dice entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo, lamentablemente, hermanos, ha sido mal usado. ¿Sí? Ha sido mal usado como tantos otros versículos en la Biblia con respecto a la oración para enseñar que cualquiera puede pedir lo que se le antoje, que Dios está en la obligación de dárselo. Alguna vez le decía, hace unas semanas cuando hablamos por primera vez del tema de la oración, le decía que hay gente que dice, no, Él tiene la obligación como padre de darme a mí lo que yo como hijo le exijo que me dé. Está equivocado. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Ninguna. Todas las obras de Dios, todos los actos de Dios, todas las manifestaciones de Dios son por pura misericordia de Él. Vaya usted allá a Lamentaciones capítulo 3, así dice el escritor Jeremías, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nueva es su fidelidad, grande es su fidelidad. Cada vez que abrimos los ojos a un nuevo día, lo primero que debemos pensar es qué bueno es Dios, que anoche no se me fue una gotita de saliva y no me asfixié ahí en la soledad de mi cuarto. Que ayer no me bajé del camión y pasó una moto y me atropelló y ahí me quedé. Que la vida no se ha acabado y si estoy vivo no es porque me lo merezca, si estoy vivo es porque Dios es bueno. Por eso dice el mismo escritor en ese capítulo 3, volvámonos y busquemos a Dios, convirtámonos a Él con todo el corazón. De acuerdo con todo lo que hemos estado examinando en este pasaje bajo estudio, en estos primeros 7 versículos de este capítulo 15 de San Juan, según el contexto, no cualquiera puede pedir y no a cualquiera que pida a Dios le va a dar lo que pida. ¿Sí? No. Hoy tenemos la cena del Señor, pero yo quisiera pedirles un poco de paciencia, hermanos. Quiero agotar esto hoy. Hay mucho que decir. Así es de que como no los voy a ver hasta dentro de 8 días, pues aguántenme un rato, ¿sí? Por favor. Pero este verso, hermanos, no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco firmado por Dios para que cualquiera venga y lo haga efectivo con Dios, pidiendo banalidades, pidiendo mundanalidades, usado para peticiones totalmente ajenas a la voluntad de Dios. No, no es un cheque en blanco. Este versículo dice exactamente y literalmente así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De acuerdo a las palabras del Señor, pedir aquí en este verso 7, y de acuerdo al contexto que hemos visto, creo que suficientemente bien, es el resultado, pedir es el resultado de permanecer en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotros. Cuando nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios y hacemos de nuestra vida una dependencia y una comunión constante con Dios todos los días, entonces nuestra mente y nuestro corazón van a anhelar lo que también Dios anhela, van a desear lo que Dios desea, van a querer lo que Dios quiere con relación a su reino, con relación a su obra, con relación a su iglesia. Y entonces nuestras oraciones van a coincidir con el deseo de Dios con respecto a estas cosas. Y entonces vamos a pedir lo que Dios pediría, vamos a desear lo que Dios desearía, vamos a querer lo que Dios querría. Hermano, yo deseo con todo mi corazón que nos vayamos de este lugar hoy teniendo claro, teniendo entendido que cuando Jesús dice aquí en este capítulo 15, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, y cuando esto pase, entonces pidan lo que quieran y les será hecho, no está diciendo otra cosa más
que cuando usted y yo estamos insistiendo en estar con Él, en vivir por Él y para Él, en que estamos tratando de dirigir nuestra vida a través de su palabra y que su palabra está haciendo efecto en nosotros y estamos tratando de vivir de acuerdo a lo que Él quiere, y nuestra vida, hermano, no es un lechado de perfección, pero sí es una constante prueba de que estamos tratando de hacer su voluntad. Todos los días nuestra oración no va a ser una oración banal, no va a ser una oración gastando el tiempo y pidiendo la atención de Dios en cosas que sabemos que Dios ya conoce de nosotros, sino pidiéndole a Dios que Él bendiga aquello que Él quiere bendecir más con todo su corazón, y no es precisamente mi bolsa, mi carro, mi casa, sino es su reino y su obra y la vida de todas esas personas que están allá afuera y que aún no lo conocen. Entonces entenderemos estas cosas. He estado insistiendo mucho desde hace 2 semanas en el hecho de que el Señor Jesucristo dice con toda claridad que nosotros, estando unidos a Él, que es la vid, es la única manera que nosotros podemos ser gente productiva. Jesús estaba pues a unas horas de ser arrestado. Él ya no estaría aquí, pero los discípulos continuarían la obra que Él estaría dejando aquí en las manos de ellos. Para que ellos pudieran ser productivos, tenían que permanecer en Él, vivir en comunión con Él y vivir en dependencia de Él todos los días y no separarse de Él. El Señor les está diciendo entonces que para que ellos puedan ser creyentes fructíferos, ellos necesitarían permanecer en Cristo, teniendo entendido que permanecer en Cristo es mantenerse en comunión con Cristo y en dependencia de Cristo todos los días, toda su vida. Cuando la vida del creyente manifiesta esta clase de relación con Cristo, entonces, hermanos, las palabras de Cristo abundan en el corazón del creyente. Y esa palabra satura, llena el corazón de cada uno de nosotros como creyentes, dirigiendo nuestra mente y nuestro corazón, y nos impulsa a buscar glorificar al Señor y no a nosotros mismos. Hace 8 días decíamos que buscar la gloria de Dios y tratar de honrar a Dios es hacer que Él se vea más y nosotros nos veamos menos. No es hacer que nuestro yo sea un mejor yo, sino que este yo sea menos yo y que Él sea más Él en nuestra vida. Eso es lo que buscamos cuando pensamos en el hecho de que Él, de permanecer en Él. Si Cristo permanece en nosotros y sus palabras permanecen en nosotros, las prioridades de Cristo serán nuestras prioridades. Sus mandamientos serán nuestros mandamientos. Sus principios serán nuestros principios. Sus perspectivas, nuestras perspectivas. Sus promesas, nuestras promesas. En general y en fin. Alguien que está permaneciendo en Cristo no busca sus propios intereses, ni sus propias satisfacciones, sino los intereses y la satisfacción del Señor, a quien dice amar. De tal manera que cuando estamos llenos, saturados de estas palabras benditas de Dios, de Cristo, nuestras oraciones no serán egoístas, no serán vanas, sino centradas en la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y cuando pedimos, vamos a pedir conforme a la mente de Cristo, conforme a los intereses de Cristo, conforme a la agenda de Cristo. Por eso dice aquí en este verso 7, pedid entonces. Si tú estás permaneciendo en mí, si estás siguiéndome a mí, si estás viviendo a través de mí, si estás caminando de acuerdo a mi voluntad, entonces pide todo lo que quieras y os será hecho. Por alguna razón Santiago nos recuerda allá en el capítulo 4, versos 2 y 3 estas palabras. Dice él, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pides, dice, no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestros placeres. En 1 de Juan, en el capítulo 5, verso 14, el Señor nos recuerda, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué hermoso es saber, hermano, que Dios no está diciendo que no pidamos, sino que debemos pedir conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios no es tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa. La voluntad de Dios es que el mundo sea salvo. El proyecto de Dios es que el mundo lo conozca a Él. A mí me gusta mucho ver la vida de los discípulos, porque después de que el Señor se fue, usted no puede ver que los discípulos empezaron a predicar un evangelio de prosperidad, sino traigan dinero aquí, traigan. No, ellos nunca hablaron de dinero. Enseñaron acerca de estas cosas y la gente respondió trayendo sus bienes, trayendo sus cosas, y eso se repartía y era una iglesia sin necesitados allá adentro, ¿sí?
Pero no fue el mensaje central de los discípulos estas cosas materiales, fue el reino de Dios. Cuando se les acusó de ser gente que alborotaba, presentaron el mensaje de salvación e invitaron a las personas y a los líderes religiosos a creer en Cristo, el que había sido crucificado, al que ellos habían matado. Presentaron ese Cristo vivo entre ellos. No hablaron de otra cosa. Sus oraciones no estaban plagadas de peticiones personales en cuanto a su salud, en cuanto a que les proporcionara transporte para trasladarse de un lugar a otro. He oído gente en la radio que está pidiendo dinero para poder hospedarse en buenos hoteles. Dice, no, yo necesito un carro para ir para allá, para acá. Estas cosas no se dicen en la Biblia. Lo que a Dios le importa es el avance de su reino. Me gusta mucho aquí en Juan 16, puede verlo usted ahí más adelantito, en el verso 23, el Señor dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y luego el verso 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y yo me pregunto, ¿qué mayor gozo para Dios no es sino el que su iglesia avance? Que su reino, hermanos, se extienda más, que muchas más personas lo conozcan a Él. Mire, Dios puede gozarse en muchas otras cosas, pero el mayor gozo de Dios está en el hecho de que la gente lo conozca a Él, que puedan entender su necesidad espiritual y puedan dejarle ser parte de su vida. Por eso dice el Señor, bueno, ustedes no han pedido nada hasta ahora, pidan y recibirán para que su gozo se cumpla. Cuando nosotros entendemos estas cosas, el gozo de Dios es nuestro gozo. La satisfacción de Dios es nuestra satisfacción. Las prioridades de Dios son nuestras prioridades. Y lo que Dios anhela, lo anhelamos nosotros. Y Dios no anhela, hermano, darnos una vida prolongada, sin problemas, sin conflictos o sin necesidades. Dios desea que usted y yo seamos gente que lo refleje a Él, que hablemos de Él, que traigamos a más personas a los pies del Señor y les podamos presentar que en Cristo hay la respuesta a todos sus problemas espirituales. Ahí en Juan 14, un capítulo antes, aquí en el capítulo 14, versos 13 y 14 dice el Señor así: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Cuando el Señor dice, cuando pidierais al Padre en mi nombre, no está diciendo que con tan solo decir en el nombre de Jesús, lo que pidiéramos al Señor nos lo va a dar. Mucha gente piensa que el hecho de que el Señor haya dicho en mi nombre, con tan solo mencionarlo a Él, lo que sea que le pidamos a Dios, aunque sean cosas absurdas, Dios nos las va a dar. No es así, hermanos. No está diciendo eso aquí el Señor. Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros es coincidir con el corazón y la mente de Cristo. De manera que al orar pediremos todo aquello que glorifique al Padre y que contribuya al avance del reino de Dios. Y nosotros nos vamos a gozar cuando Él responda a este tipo de oraciones. Y está dispuesto a hacerlo porque esta es su promesa. Yo oiré, dice el Señor, y responderé para que vuestro gozo, dice entonces, sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Habla de un cristianismo práctico, vivencial, responsable, experimental. Habla de eso. Vivimos tiempos en que muchos se dicen cristianos, pero no andan conforme a lo que dicen. Permanecer en Cristo es vivir una vida de unidad, de comunión y de dependencia de Él todos los días, aunque todo a nuestro alrededor, hermano, diga y haga lo contrario y viva equivocadamente. Dios espera que vivamos de acuerdo a lo que su palabra dice. Usted y yo hemos sido llamados a una vida en coincidencia, en acierto, en equilibrio con las palabras de Cristo, pero no vivir de acuerdo a estas palabras de Cristo es negar lo que somos. Romanos 12:1 dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivimos un tiempo complicado en que entregarnos a Dios y consagrarnos a Dios es difícil. Caminar con Jesús es muy complicado. Es más fácil dejarnos llevar por las cosas del mundo y seguir la corriente, irnos con la corriente del mundo que ir en contra de esto.
Cuando Pablo dice ahí en el verso 1 del capítulo 12 de Romanos que presentéis vuestros cuerpos, está hablando de una acción que se hace voluntariamente, de algo que hacemos con todo el corazón. Pero Pablo dice más adelante, en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Esta expresión aquí implica precisamente algo que nosotros hacemos convencidos de que nos conviene a nosotros, que es bueno para nosotros y que solo Dios nos lo puede dar. Luego en el verso 2 Pablo sigue hablando, dice que debemos ser transformados, ¿verdad? No conforme a la forma de pensar de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero la palabra transformados en el verso 2 está escrita en una forma pasiva. En el original en el que esto se escribió está escrito en una forma pasiva, en donde el sujeto recibe la acción del verbo. Y ahí en el verso 2 diría entonces, déjense transformar. Dios está diciéndonos que nosotros tenemos la responsabilidad de permitirle a Él cambiar nuestra vida, transformar lo que somos. Esta no es sino obligación nuestra en relación con Dios. Nosotros necesitamos permitir que Dios transforme nuestra vida, pero Dios no lo va a hacer si nosotros no se lo permitimos. Cuando el Señor nos dice que debemos permanecer en Él y que nosotros necesitamos entenderlo para que nuestras oraciones puedan ser respondidas, esta vida de dependencia en Dios implica una vida de constante transformación. El propósito de Dios a través de sus palabras, morando en nosotros, es precisamente eso, que nosotros seamos la clase de personas que Dios quiere que seamos. Pero esa transformación no se hace sin que nosotros permitamos que Dios lo haga cada día de nuestra vida mientras vivamos. No somos seres pasivos en este aspecto. Somos seres activos, porque permitimos a Dios hacerlo. Dios enseña, Dios revela su palabra, Dios nos la enseña, nos la muestra y nos la pone en el corazón. Y ahora lo que Él espera es que nosotros vayamos y lo hagamos. Que seamos gente que practica lo que oye, que practica lo que sabe. ¿Podemos saber mucho de Biblia? Es probable que sí. No está mal saber de Biblia. Podemos conocer mucho acerca de la Biblia, podemos tener muchos datos acerca de ella, pero si todo eso, hermanos, no lo llevamos al hecho vivencial, a la práctica, entonces se vuelve solo una cuestión muy teórica. Ahí en Efesios capítulo 3, quisiera leérselos. Efesios capítulo 3. Pablo está elevando una oración por la iglesia de los Efesios. Y en este capítulo 3, en el verso 17 en adelante, Pablo dice estas cosas así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense lo que el Señor está diciendo acá. La oración de Pablo se elevaba, dice el verso 17, para que habite, dice Cristo, por la fe en vuestros corazones. Aquí la expresión habitar conlleva la idea de un lugar cómodo, un lugar habitable, un lugar digno para vivir en él. Nosotros, hermanos, venimos al Señor con un montón de imperfecciones, de defectuosos. Traemos muchos malos hábitos, nuestro lenguaje es sucio, nuestra mente es sucia, ¿verdad? Porque aunque Él esté en nuestro corazón, todo lo que debe empezar a cambiar, empezará a cambiar desde el instante en que la palabra bendita de Dios empieza a tener contacto con nosotros y con nuestro corazón. Por eso usted podrá conocer a gente que tal vez tenga 20 años de cristianismo, pero su vida no ha cambiado. La palabra de Dios no ha hecho ningún efecto en ellos porque no han crecido en esa palabra de vida. La palabra de vida necesita llegar a nuestro corazón para que empiece a tener efecto en nosotros y obedeciéndola poder hacer nuestra vida transformada. Esta palabra habitar aquí en Efesios 3 implica que nuestro corazón, hermano, es el lugar donde Cristo habita. Pero este corazón necesita ser un corazón en un proceso de transformación.
Si nuestro corazón no está siendo transformado, entonces nuestro Señor está habitando en un lugar lleno de basura, lleno de suciedad. Y Dios, hermano, no puede cohabitar con la mugre. Es inevitable que nuestro corazón conserve cosas que no son cosas dignas de Dios. Eso es inevitable. Cuando dejemos de tener estas fallas, esos defectos y dejemos de pecar, ya no estaremos en este mundo, porque el pecado no va a entrar a la presencia del Señor. Cuando usted y yo nos vayamos de este mundo para estar con el Señor, entonces estaremos libres de todo eso. Pero mientras estamos en este mundo, nuestro corazón tiene que estar sometido a ese proceso de transformación. Necesitamos dejar que Dios haga eso en nuestra vida, porque Dios quiere hacer de nuestro corazón un lugar más cómodo para Él, un lugar habitable para Él. Puede que sí esté ahí, y lo decíamos en la escuela dominical. Puede que yo he conocido al Señor, pero no le he dejado a Él transformar mi vida, no le he dejado a Él cambiar lo que yo soy. Entonces Él está en un rinconcito de mi corazón, cohabitando con la basura que yo he guardado en mi corazón, que yo he metido en mi corazón y que no permito que Dios quite de mí, porque valoramos la basura. Y la valoramos tan celosamente que hasta nos sentimos orgullosos de lo que hay a veces en nuestro corazón. Pablo hace a Dios una súplica por sus hermanos efesios. Y la petición comienza precisamente desde el verso 16, cuando él dice, ahí en el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Una súplica para tener el poder de Dios, poder para buscar más la santidad de Dios, poder para ser más humildes para la gloria de Dios, poder para ser más perseverantes en su palabra y en la obediencia a ella, poder para saber pensar, hablar, opinar con más limpieza, tener una forma de vida tal que honre y glorifique a Dios, poder para caminar mejor con Cristo cada día, poder para tener un mejor discernimiento de las verdades de Dios para beneficio mío, poder para ser más obedientes a Él, poder para vencer las tentaciones, poder para una vida digna de Dios. Por eso dice Pablo en el verso 16, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que entonces, teniendo ese poder que nos impulsa a vivir una vida digna de Dios, el corazón sea un lugar más habitable, más digno de Dios. Esto no puede ser si esto no se da. Regresando entonces a Juan, capítulo 15. Cristo quiere que nosotros, hermanos, podamos desear ser como Él. Que querramos anhelar vivir para Él. Pero este deseo y este anhelo no es un asunto que se da accidentalmente en la vida del cristiano. Es algo que se produce como resultado de que nosotros estamos caminando con Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios todos los días pese a nuestra humanidad. Cuando dice el Señor aquí en Juan 15, en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, lo que el Señor está diciéndonos es que tenemos la responsabilidad, hermanos, de desear hacer su voluntad todos los días de nuestra vida, y que ese deseo de nuestro corazón debe ser un deseo que nazca de lo profundo de nosotros, sin que esto tenga que ser obligado, forzado de ninguna manera. Pablo dice, de nuevo, regresando aquí a Efesios, capítulo 3, fíjese lo que dice Pablo aquí en el capítulo 3, precisamente en el verso 19. Y de conocer, dice, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí la expresión conocer, de acuerdo a lo que Pablo nos está presentando en este capítulo 3, enfoca, hermano, un asunto que va más allá del mero conocimiento intelectual, de una mera información a una experiencia, a algo práctico, a algo vivo, real cada día, que sea algo experimental cada momento de nuestra vida, todos los días. Cuando Pablo dice ahí de conocer, usa una palabra en griego que implica algo más que los meros datos y el mero conocimiento. Implica la experiencia de todos los días de caminar con el Señor y de todos los días tratar de parecernos más a Él. Yo sé, hermanos, y entiendo que cuando la Biblia dice que debemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y ser gente conforme a la voluntad de Dios,
entiendo que eso de ser gente perfecta está muy lejos de nosotros. Pastor, entonces, ¿para qué nos dice que debemos ser gente de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, es que Dios sabe, Dios conoce, hermano, que nosotros queremos ser de acuerdo a su voluntad, pero que se nos dificulta. Dios sabe que nosotros queremos caminar de acuerdo a su voluntad, pero se nos hace complicado todos los días. Que conocemos que Dios nos invita a la santidad, a una vida de santidad completa, pero eso de ser santos parece que es una cosa imposible que se nos pone en el corazón como una carga imposible de vivir. Pero Dios lo sabe y Él sabe que cuando nos pide que seamos como Él es, que seamos santos y que vivamos una vida de perfección, no está diciendo literalmente que nosotros no nos equivoquemos ningún día, que no pequemos ni un solo día, que no hagamos nada que le desagrade a Él. Él conoce nuestro corazón y sabe que cuando nos pide que vivamos una vida de santidad, una vida idéntica a la que Él vivió aquí en este mundo, no está pidiendo que seamos exactamente como Él, porque sabe que hay muchas cosas en nosotros que nos hacen imposible esto. Tenemos una lucha terrible cada día con el pecado. Y muchas veces son más nuestros desaciertos que nuestros aciertos. Son más nuestras fallas que el atinarle a la voluntad de Dios. Yo sé que estamos revestidos de esto humano y que esto humano es débil y es pecaminoso y no anhela nada de Dios. Pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si a pesar de mi debilidad, de mi necedad, de mi falta de perseverancia, yo pongo el corazón en tratar de hacer lo que Dios dice que yo debo hacer, que Él espera que yo haga, y conoce bien mi corazón. Si yo me esfuerzo, si procuro, si batallo y lucho por hacer lo que Él dice, a pesar de mis caídas, me vuelvo a levantar en el nombre de Dios y le digo, Señor, ayúdame, en tu nombre lo voy a intentar de nuevo. Él lo sabe. Nosotros como padres guardamos dibujos de nuestros hijos. Tal vez usted también lo haya hecho o los tenga guardados, ¿verdad? Hemos alguna vez enseñado nuestros dibujos, sus dibujos de nuestros hijos a ellos y les da risa cómo dibujaban. Pero, ¿a poco no fue curioso cuando alguna vez su hijita o su hijito o sus hijitos vinieron trayéndole un dibujo de papá y mamá? Con una gran cabezota, unos piezotes enormes, unas manos ahí todas monstruosas. Este es papá y este no, pues no sabía que estaba tan feo, ¿verdad? Sabía que estaba feo, pero no tanto. Su hijo le hizo ese dibujo y dice, aquí está mi mamá, aquí está mi papá, y viene orgulloso a entregarle un dibujo que hizo con todo su corazón. Y usted le dice, bueno, ¿y este color tan disparatado que le pusiste, ¿verdad? ¿Y por qué la cara morada? ¿Por qué los pies rojos y las manos rositas? Usted no le dijo a su hijo, oye, ¿qué dibujo tan absurdo haces? Esta cosa no sirve, y lo botó por allá. ¿A poco usted hizo eso siendo un papá? ¿Verdad que no? Usted recibió ese dibujo de su hijito y ¿qué dijo? Ah, mi hijito, qué bonito, qué precioso. Y abrazó a su hijito y le dio un beso, porque ese hijo trató de hacer lo mejor para complacerle a usted. ¿Sabe qué, hermano? Dios conoce que usted y yo no podemos hacer mejor las cosas, pero que lo intentamos. Dios lo sabe. Dios no es ese padre al que muchas veces hay hijos que no pueden agradar con nada, ¿verdad? Porque hay padres a los que no nos pueden agradar con nada. Si el hijo hace lo bueno, no es suficiente. Si el hijo no lo hace, peor todavía. Si obedeció, no es suficiente. Y si no obedece, peor todavía. Hay padres que no pueden ser, no se les puede satisfacer con nada. Son demasiado perfeccionistas con sus hijos y nunca les han dicho alguna palabra bonita. Siempre los han humillado, siempre los tratan mal, siempre les dicen son unos inútiles, buenos para nada. Pero Dios no es así. Dios no es ese padre que ve el corazón del hijo y dice, eres muy inútil, no sirves para nada. Mira, no me agradas, no haces mi voluntad, te digo que hagas esto y no lo haces, y nos manda un rayo y nos parte en 10. Dios no es ese padre impaciente, intolerante, hermano. Dios es un padre lleno de paciencia, que conoce que usted y yo somos como ese hijito que no hizo lo mejor
y es lo que Dios tiene. Y dice, me agradas, hijo mío, me agrada tu esfuerzo, me agrada tu corazón dispuesto. Sé que te caes, pero clamas a mí y me dices, Padre mío, ayúdame. Y vas y te levantas otra vez, que fallas una y otra vez, pero no te sientes orgulloso de tus fallas, no te quedas ahí entre la mugre, sino clamas a mí y me pides fuerzas para levantarte y te levantas. Dios lo sabe, hermano, Dios lo sabe. Él se agrada cuando su vida y mi vida son como esos dibujos de nuestros hijitos, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestras luchas, con nuestros desaciertos. Él sabe bien y se goza como padre con la intención y la lucha y la perseverancia de sus hijos. Me gusta mucho lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Romanos 12:1 nos recuerda otra vez. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego Romanos 14:18 nos vuelve a decir, porque en esto, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y ahí en Colosenses 3:20 el Señor dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mire, hermano, Dios se agrada de ver nuestros esfuerzos. Hebreos 3:16 nos recuerda, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. A Dios lo podemos agradar. Lo podemos agradar cuando Él ve nuestros esfuerzos. Sabe que somos gente pecadora. Sabe que somos débiles. Sabe que nos pone una cosa y otra para elegir y muchas veces lamentablemente elegimos lo malo y nos dejamos llevar por lo malo y hacemos lo malo y al final del día paramos llorando, arrepentidos y dolidos, pero Él conoce nuestro corazón y sabe que nos está doliendo no hacer su voluntad y le agrada eso, hermano, le agrada. Hebreos 13:20 y 21 dice el Señor a través del escritor, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, dice, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que es agradable, Dios lo sabe, hermano, Dios lo sabe. Dios sabe que no podemos vivir una vida de perfección e intachabilidad aquí, pero también sabe, sí, Dios lo sabe, que usted y yo nos esforzamos, conoce la intención de nuestro corazón, sabe con qué ganas nos levantamos todos los días, oye la oración del creyente verdadero que allá en la intimidad de su hogar dice, Señor, ayúdame, porque este día quiero hacer tu voluntad, ayúdame a vencer lo malo con lo bueno. Todos llegamos a Cristo, hermano, con prejuicios, con imperfecciones, con un montón de defectos que solo Dios puede cambiar, transformar y convertir en cosas y hechos que pueden glorificarlo a Él. Pero es un proceso. Y vivir cada día procurando agradar al Señor nos lleva por el camino de hacer la voluntad de Dios y entrar y vivir dentro de su voluntad. Y cuando caminamos por el camino de la voluntad de Dios, entonces nuestros deseos son sus deseos, nuestras prioridades son las suyas, nuestros anhelos, los anhelos de Dios, y nuestras oraciones van a encajar perfectamente bien con la voluntad de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quisiera leerles un parrafito pequeño, habían otras cosas que quería leerles, pero por el tiempo no voy a hacerlo, pero sí quiero leerle un párrafo de este libro que habla de la oración de Carlos Spurgeon. Aquí dice así, Carlos Spurgeon: el hombre obediente es el hombre a quien Dios escucha. El corazón obediente del hombre le mueve a orar con humildad y sumisión, porque siente que su mayor deseo es que se cumpla la voluntad del Señor. El hombre de corazón obediente ora como un profeta y sus oraciones son profecías. ¿No es uno con Dios? ¿No desea y pide exactamente lo que Dios quiere? ¿Cómo puede una oración desde tal arco disparada errar al blanco? Si su alma está en armonía con el corazón de Dios, tendrá los deseos de Dios. La dificultad estriba
en que no mantenemos la armonía con Dios, pero si la mantuviéramos, tocaríamos la misma nota que Él. Y aunque la nota de Dios sonara como un trueno y la nuestra como un susurro, no obstante, sonarían al unísono. La nota tocada en oración sobre la tierra coincidiría con la que procede de los decretos del cielo. Mire qué precioso, hermano. El hombre que vive en comunión con Dios tiene éxito asegurado en la oración. Si el hombre habita en Dios y Dios habita en él, deseará lo que Dios desea. El creyente que se mantiene en comunión con él, con el Señor, desea el bien del hombre, lo mismo que Dios, la gloria de Cristo, como también la desea Dios, la prosperidad de la iglesia, lo mismo que Dios, que su vida sea ejemplo de santidad, como Dios también desea. Ese hombre sabe que tiene deseos que no se conforman con la voluntad de Dios, pero cubre este defecto añadiendo siempre esta coletilla a su oración: Señor, si te he pedido algo que no está de acuerdo con tu pensamiento, con tu corazón, con lo que tú quieres, te ruego que lo descartes. Y si te he expresado algún deseo, aunque sea el que más arde en mi pecho, que no sea agradable a tus ojos, te ruego que lo descartes. Mire qué precioso, hermano. El hombre y la mujer que oran, hermano, viviendo en dependencia de Dios, tiene la respuesta de la oración, porque es la promesa de Él acá. Y todo lo que pidiereis será hecho. Sí, si estamos con el corazón unido al corazón de Dios. Y Dios sabe que este corazón, tanto como el suyo, hermano, son muy defectuosos. Pero Él conoce este corazón también y sabe que este corazón quiere honrarlo, quiere agradarlo, quiere hacer su voluntad y quiere glorificarlo a Él. Dios lo sabe, y porque lo sabe, no solo está dispuesto a oír nuestra oración, sino está también dispuesto a responderla. Ya hablaremos dentro de 8 días, hermano, porque este principio aquí en Juan 15 habla de lo que es un corazón dependiente de Dios, en armonía con Dios, en comunión con Él. Para saber cómo orar necesitamos experimentar esta clase de dependencia en Él. Dios no está diciendo que si tenemos un problema, no lo traigamos delante de Él. Dios no está diciendo eso. No está diciendo que si estás enfermo, no ores por la enfermedad tuya. Pero cuando un corazón del creyente o el corazón del creyente está en armonía con Dios, cuando el corazón del creyente está en sintonía con Dios, ese corazón no pide cosas que sabe que no son dentro de la voluntad de Dios. Va a pedir las cosas que Dios anhela también, y lo acabamos de leer aquí. Carlos Spurgeon también lo dice. Vamos a pedir lo que Dios está pidiendo, ¿no? Y lo que Dios pide es que su reino se ensanche, que su gloria se vea manifestada en vidas transformadas, en una iglesia que hace su voluntad y quiere caminar dentro de su voluntad. Eso es lo que Dios desea que nosotros oremos.